Decía que esta es una serie que se llamó Bravuras. Esta la expuse en el Palacio Duoc en el 2012. Y es una serie con la que salí de una etapa que fue bastante larga y tediosa para mí, que fue una etapa en donde incursioné en el hiperrealismo y en una pintura realista muy para galerías. Y de la que, bueno, no fue fácil salir, pero tomé coraje, por eso el nombre de Bravuras en la muestra. Y bueno, y empecé a producir de nuevo la estética que a mí me interesaba, que estaba más ligada con la pincelada, sobre todo, con la construcción de la forma a partir de la pincelada, como ven, una pincelada mucho más fluida. Y también empezó a pasar esto, que me encontré con que en el dibujo me animaba un poco a trabajar el blanco de la tela, a dejarlo como Limpio. color, pero a contrapelo, o sea, no usar el blanco como color después de tener balanceada toda la figura, sino esperando a que ese blanco empezara en algún momento a funcionar como color. Un poco a la inversa de lo que indican los manuales, digamos. Eh, bueno, acá más o menos lo mismo, acá se ve también la necesidad de esa pincelada, que viene también a su vez de una serie anterior, que era lo que había quedado interrumpido por pintura más realista, ¿no? Este es un retrato Bueno, acá se nota claramente, este es en realidad mi hijo posando en mi taller, cuando tenía el taller acá en casa. Este, y acá se nota que estaba mucho pensando en Matisse, ¿verdad? Sí, pensaba en Matisse con el fondo ese, pensé inmediatamente en Matisse, ¿no? Claro, absolutamente, está totalmente tomado de la habitación roja de Matisse. Sí. Eh, pero bueno, Pero son, son esas cosas con un contrapunto naturalista, naturales. volumétrico de la Exactamente, figura. si me lo viera Matisse me pegaría 3 cañonazos en la cabeza, soy consciente de eso. Pero bueno, uno tiene esas cosas, viste, de animarse. Sí. Este es el primer retrato de Quitá que hice. Este es el dibujo que hay atrás de este retrato. ¿En la misma tela? No, es un dibujo aparte. ¿O es el No, dibujo no, que está? es el dibujo que está abajo de la pintura, está en la Ah, misma tela, sí. ¿ves? Eh, ¿Y bueno, el color cómo lo pones? ¿Es una intuición? ¿Cómo haces? Por ejemplo, intuición, el azul intui- en la 100. intuición pura. No, la verdad no tengo, como te dije al principio, para mí la cuestión del color, tengo claro toda la cuestión del círculo cromático, todas esas cuestiones, de cómo se quiebran, de todo eso, pero la verdad nunca pude hacer pie en los manuales en cuanto al color. El color siempre me terminó funcionando siempre y cuando yo me dejara llevar por lo intuitivo y por cosas casi anárquicas. Este, no sé, yo relaciono el color con la libertad, eh, para ajustarme tengo la forma. Eh, Mirá qué loco, porque viste, por ejemplo, De Bonnard loco, sí. decía que para él la disciplina era el color y la parte más libre era el dibujo, ¿no? Él decía, el color era lo racional para él, al ujú, contrario de la mayor parte de los pintores para los cuales el color es más lo intuitivo. sí, sí. Bueno, justamente por eso Bonnard es un pintor enorme y yo no. Bueno, acá hay un dibujo que también de Quipaj que me metió en un área del dibujo
al cual en algún momento volveré, pero viste cuando te encontrás algo que decís, bueno, no sé cómo llegué a esto, pero cuando Como sepa un poco, cuando sepa un más poco, abstracto. sí, o de la construcción, la línea construyendo espacios que No en realidad no es, representativos, no claro, que representativos. no están en la anatomía, están en otro lado y de alguna manera operan. Eh, pero bueno, aconteció. Este es un retrato de mi querido Carlos, la carbonilla, grande. Este es Monet. Bueno, esto en realidad ya es de una serie que se expuso, ya no es de bravura, es de una serie que se expuso en la Mundo Nuevo. galería Mundo El Mundo Nuevo. Nuevo, una exposición solamente de dibujos. Hay un retrato de Inocencio que no me le Sí. animé a Velázquez en ese momento y me le animé a Inocencio, bastante inconsciente de mi parte. Bueno, uno de los retratos más extraordinarios de la Sí. historia del arte. Sí. Bueno, un desnudo grande, muy grande, estaba ahí, ¿no? Este es un cuadro que quiero muchísimo. Este, bueno, Sí. estos eran unos dibujos pequeños que acompañaron esa muestra, con algunos retratos donde empecé a sostener los retratos de los artistas. De este, después, hace poco terminé haciendo la versión en pintura. Este es Baltius, Baltus. exacto. Y monté, en esa muestra metí también esta serie, eran unas tintas muy así improvisadas, a partir del garabato, que en realidad es una alusión a una serie de tintas que yo había hecho siendo muy chico, muy adolescente, que destruí, que no queda nada de aquello, y eran en unas cartulinas enormes, gigantescas. Bueno, nada, repliqué aquella experiencia en unas cartulinas más pequeñas y las incluí esta serie. Estas son algunas de las que estaban en esa serie, que era una muestra exclusivamente de dibujos. Todo esto estaba construido a partir del garabato, digamos. Después ya vino esta otra muestra de pinturas también en Mundo Nuevo. Este es el retrato de Bacon. Acá hay una cerca. Ah, y acá puse una imagen, a ver, del trabajo en proceso, cosa que no tengo mucha información de esto, pero acá se ve un poco cómo le voy entrando al dibujo. Este era el dibujo que estaba abajo, ¿se Ah, ve? sí. Entonces, bueno, me voy metiendo un poco ahí con el empaste y digamos, el emblocamiento de planos a partir de la pincelada y después una vez que siento que la figura la tengo ahí ya más o menos de mi lado, me voy metiendo con la lectura general de la figura, del plano. Kita, por lo que veo, Kita, que es una persona que aparece bastante reiteradamente, ¿no? Sí, pero en realidad porque tenía muchas fotos, Sí, o porque me parece que tenían buenas propuestas las fotos, digamos, buenas sí, propuestas estéticas las fotos. A mí me suele pasar que en realidad la pregunta que me hago es ¿qué pintura hay en esa imagen que estoy viendo? ¿No? Sea una foto o una imagen en la cual yo la tengo frente a mí, qué sé yo. Esto es algo que trato de comentar muchas veces en las clases. Cuando uno lee las cartas a Theo de Van Gogh, una de las cosas que yo siempre rescaté es como él, que le mandaba los croquis, ¿no? sí, Eh, por ahí le escribía de un lado está el texto de la carta y del otro lado está el croquis, o le adjuntaba un papelito donde estaba el croquis del cuadro que estaba haciendo. Y sí. él ya tenía todo el cuadro en la cabeza, todo. Entonces, ahí me parece que hay algo que es muy interesante como fenómeno para el pintor figurativo. El tipo cuando veía el ciprés,
al hermano le sacaba una flechita y le ponía, acá va a ir verde de cromo, o verde esto, o acá va a ir amarillo de cadmio, ya tenía todo, o sea, el ciprés era verde de cromo, él ya veía, no veía las hojitas, veía el color, veía la Él pincelada. ya estaba viendo el cuadro concretamente, Él ya lo veía tenía el en su cuadro, cabeza. él no tenía adelante un árbol, él adelante lo que tenía era un ritmo de pinceladas de verde de cromo. Literalmente, porque lo que él le expresa a Teo en las cartas es eso. El ciprés es una excusa para armar, articular la relación entre los ritmos del verde de cromo con los ritmos del azul de Prusia en el cielo. O sea, es un lenguaje. La imagen que él tenía adelante era el disparador para ese lenguaje que él necesitaba articular. Eso es la pintura figurativa. Decirla cada uno a su modo, cada uno dentro de su lenguaje, y es lo que va construyendo la identidad con la que uno espera encontrarse en la pintura. Quizás es decir con signos nuevos lo que está dicho. Sí, bueno, Picasso lo decía concretamente. Cuando yo pinto un desnudo, estoy diciendo desnudo. La frase de Picasso es literal. Sí. Bueno, acá hay un retrato de Auerbach, que es también un pintor que adoro profundamente. O sea, claramente la escuela inglesa es del siglo XX la que más te impactó, o la que está presente constantemente, ¿no? Y es la que está más presente. Me parece que los tipos fueron los que tuvieron una ligadura con lo más profundo de la pintura, que es difícil encontrar en otro lugar del mundo. Muy bien. Y ahora el futuro, las galerías, Argentina, pandemia, ¿qué podemos sacar de todo esto? Y veremos. ¿Qué sé yo? Veremos. Yo creo por ahora. Sí. Por ahora mucha incertidumbre, pero bueno, supongo que esto va a pasar, quiero pensar que va a pasar. Sí creo que el panorama para los pintores es un panorama... oscuro, decilo. Oscuro, sí, oscuro, complicado, muy complicado. Somos por lo menos complicado. Por lo menos complicado. El otro día lo hablábamos con José, José Eidelman, y yo, no sé, sí, somos una especie en extinción de alguna manera, o somos los responsables de que esto se mantenga con vida, porque la verdad está en nuestras manos y en las manos de nadie más. Sí, o por ahí somos, no sé, como creo que decía Cézanne, los primitivos de una nueva pintura. Sí, pero en realidad a lo que me refiero... así. Sí, ojalá. Pero a lo que me refiero es a que está en nuestras manos en el sentido de que ni la prensa, no ni la crítica, ni el mercado, ni las galerías están con la mirada puesta sobre nosotros. Eso hay que decirlo claramente. Y además pocas escuelas que enseñan a pintar, que enseñan a dibujar. Quedan pocas Cada escuelas. vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Va a depender de nosotros. Absolutamente. Claramente. Absolutamente. Y bueno, hay que recoger el guante. Sí. Además que hay que decirlo, hay que decirlo abiertamente. Por eso me parece tan importante esta charla que ustedes están proponiendo. Sí, la idea es hacer como una red, o sea, tratar de hacer charlas como esta con toda Hispanoamérica, porque el problema del idioma es una limitación. Ajá, ajá. La idea es hacerla que sea algo más con gente de otros países de habla hispana, por lo menos al principio de habla hispana, después se verá. Porque hay un montón de pintoras, sobre todo de pintoras, sobre todo en los países europeos, en Estados Unidos, en México, en todos lados, que están haciendo cosas interesantes. Lo que pasa es que está todo como disgregado. Entonces, exactamente, hay una gran diáspora, ¿no? En ese sentido. Y a lo mejor la oportunidad que nos está dando la pandemia es esta de vernos en la obligación de comunicarnos
Sí. con herramientas que de golpe nos alertan de que en realidad es más No somos fácil, pocos. es más fácil articular redes para dialogar y para Sí. compartir la palabra de lo que pensábamos. O era una herramienta que la teníamos ahí disponible sin darnos cuenta, Sí. y es hora de usarla. Así que Bueno, bienvenido. Eso es lo que yo pienso, que no somos pocos. Lo que pasa es No que no somos. tienen prensa. No solo no hay prensa, sino que hay como una actitud de que la gente que está pintando, que usa el lenguaje de la pintura, es algo anacrónico, obsoleto, ¿no? De otro momento. Por eso, me parece que es importante que nos mantengamos muy alertas y produciendo, sobre todo, produciendo, no dejando que el fenómeno digamos, se disgregue con el escenario en el que nos vemos obligados a producir. Sí. Una cosa que nos disgreguemos a nosotros como personajes, como personas, como fenómeno, microfenómeno social que somos, ¿no? Otra cosa es que se disgregue el oficio, y eso no puede pasar. Y sin oficio no hay posibilidades de nada. Exacto. Es el comienzo el oficio, no es el final, es el comienzo. Exactamente. Claro, pero está el oficio y está el lenguaje, ¿no? Entonces, si se dinamitan esos puentes, ¿qué pasa? Qué difícil que podría llegar a ser para otras generaciones si no tienen dónde ir a aprender. Si para aprender tienen que pagar, porque ya en las escuelas no se puede ir a aprender. Todo eso es una dificultad enorme, y yo personalmente me siento muy responsable por la parte que me toca, ¿no? De tratar de mantener esos puentes firmes. Pero además de sostener la responsabilidad de la transmisión de un saber es enorme, es incomparable. Pero además la responsabilidad de no dejar que se apropie todo un solo mismo discurso. A mí, básicamente, lo que más me preocupa de ese discurso que busca ocupar todos los espacios es que supone la muerte de la pintura para poder existir. Sí. Y me parece que es peligroso ese discurso. Entonces, bueno, disfrazado de un progresismo y una cosa democrática, todos son artistas, etcétera, en realidad es un discurso intolerante, porque no da lugar a la pintura, ¿no? Además, me parece que no hay fenómeno más intolerante que firmarle el certificado de defunción a una actividad que en realidad está viva. Oh, por supuesto. ¿No? Ya partiendo de eso, pero bueno, entonces por eso me parece que es muy, muy, muy importante que los artistas, pintores, hagamos escuchar nuestra palabra, la hagamos circular, ¿sí? que la hagamos llegar a donde tiene que llegar. Es muy valioso esto, muy valioso. Así que yo se los agradezco enormemente. Bueno. Te agradecemos muchísimo, Fernando, tu generosidad de compartir tus ideas, tus pinturas, todo lo que nos has compartido de tu trabajo, de tu trayectoria. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande y abrazo a todos. Muchísimas gracias además a todos los que participaron en silencio, pero con atención y con interés. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.